Lo perdí todo, mi familia, mis ganas de vivir, que hasta pensé quitarme la vida. Pero esto fue lo que pasó. Mi nombre es Josué Ortiz. Nací en Estados Unidos. A los 9 meses llego a Puerto Rico y crezco en Bayamón. Mi infancia no fue tan tradicional. Eh, Mi papá se separa de mi mamá cuando yo era un bebé. Y mi papá tuvo problemas con el alcohol y las drogas, al nivel de que delante de mí consumía cocaína. Fue gracias a mi mamá que lo dio todo por nosotros, por mi hermano y por mí. Nos dio la educación, nos dio los valores y fuimos creciendo ya dentro de una situación totalmente distinta a mis comienzos, ¿verdad? De mi crecimiento. Luego mi mamá conoce a mi padrastro, quien fue quien me crió prácticamente desde los 4 años aproximadamente. Y aunque él estuvo presente en mi hogar y en mi desarrollo, sí yo anhelé quizás un trato mucho más afectivo de parte de él. Muchas veces no lo sentía tan cerca. Y, y crecí pensando, ¿verdad? Que no tuve un papá quizás cariñoso, que compartiera conmigo, que jugara conmigo. Pero sí sé que hizo mucho por nosotros y hoy día le agradezco mucho por todo lo que hizo por nosotros. Nos dio un sustento y esa compañía, ¿verdad? Para mi mamá y ese apoyo para mi mamá, que hoy día se lo agradezco mucho. Luego seguí creciendo, fui un niño normal en la escuela, crecí. Mi mamá siempre nos enseñó el que tenemos que estudiar, tenemos que hacernos una profesión, y eso fue lo que hice. Y mi familia no era una familia cristiana, pero sí mi mamá de vez en cuando nos llevaba a la iglesia. Y recuerdo mi primer encuentro con Jesús fue a mis 15 años, en un retiro donde pude experimentar la presencia de Dios y pude ya tener ese encontrar o entender, ¿verdad? Un poco lo que es el amor de Dios. Pero fui creciendo como joven y a veces nos alejamos, ¿verdad? Los amigos influyen mucho, la cultura, y uno termina alejándose de Dios. Seguí estudiando, me hice de mi profesión, me casé, tuve hijos, tuve lo que es mi familia, lo que fue mi familia. Pero ahora me doy cuenta que cuando uno está lejos de Dios, las decisiones que uno toma muchas veces son más alineadas al mundo, a la cultura, que a Dios. Y yo tuve un matrimonio que cuando uno no está con Dios, tomé decisiones que no eran las correctas, decisiones y pensamientos que eran lejos de Dios. Vas a estar solo, vas a estar mejor, vas a tener más mujeres, vas a tener más dinero, vas a vivir una vida alegre. Yo todas esas mentiras las creí, y que llegó al punto de que yo no quería seguir casado y me separo. Fue en el año 2020. El 2020 fue el año de mi proceso.
Yo, cuando me doy cuenta que lo que yo pensaba no era la realidad, me dolió mucho. Y cuando intenté recuperar a mi familia, ya era muy tarde. La tristeza y la depresión que yo sentía en ese momento me estaba consumiendo y no me estaba dando cuenta. Yo actuaba normal, pero la gente no lo veía. Pero cuando yo llegaba a mi casa, la tristeza me consumía demasiado. No era feliz. Al punto de que no quería vivir. Y aún teniendo mis hijos, yo decía, ya mis hijos van a tener otro papá. Ya yo no voy a ser importante. Y todos esos pensamientos de no querer vivir seguían invadiendo mi vida. Aparte de yo estar en esa situación, estaba cuidando a mi mamá, que estaba enferma. Estaba la pandemia, muchas presiones externas también que ejercían mucha presión en mí. Hasta un bendito día, viendo un live de Instagram, me acuerdo, de Tito el Bambino entrevistando a Marcos Yaroide sobre sus testimonios, me hizo ver y entender el amor de Dios hacia mí, no importando en la situación en la cual yo esté. Me confrontó mucho su testimonio, y esa noche en mi cuarto me rendí, caí de rodillas y en llanto dije: Señor, ayúdame a salir de esta situación. Y tuve una conversación con Dios en esa noche, y ahí todo comenzó. A partir de ahí nació en mí un hambre de conocer sobre Dios, de escuchar su palabra, y comienzo a buscar prédicas de Marcos Yaroide por internet. Como estábamos en pandemia, no habían iglesias abiertas en ese momento, y Dios fue trabajando conmigo y hablándome a través de esas predicaciones. Yo digo que Dios me llevó por etapas. Dios me levantó, me abrazó, me sanó y me transformó. Pero todo fue un proceso, ¿verdad? En su tiempo. Y esos primeros mensajes que yo veía y escuchaba era sobre esperanza, sobre la gracia de Dios, el amor de Dios para nosotros. Y fue sanando mi corazón, poco a poco. Luego comienzan a abrir las iglesias, comienzo a asistir presencial, a congregarme, y Dios comienza a hablarme de matrimonio. Y yo entendí que poco a poco Dios me estaba mostrando qué fue lo que yo fallé, en qué fue que ella falló, y fue modificando y cambiando pensamientos y malas conductas en mi vida. Seguí en mi proceso. Luego ya a finales de año mi mamá fallece, y fue un golpe muy duro para mí, porque mi mamá lo era todo. Y en ese momento difícil que yo estaba pasando, pues mi mamá era mi sostén en ese momento, y la persona que me aconsejaba y me acompañaba. Pero le doy gracias a Dios porque me hizo entender que era su momento y que ella cumplió con su propósito en la tierra. Y nos dio todo, y hizo 2 hombres de bien, desarrolló 2 hombres de bien, y nos dio educación y nos dio todo. Y ya entendí que era su momento, pero esto lo veo luego ya cuando yo estoy en Dios, que me hace entender. Dios me dio la fuerza para caminar ese proceso,
pude experimentar cuando la palabra dice que Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento y nos da fuerza. Porque yo decía, yo quiero llorar, yo quiero sentirme mal y yo no sentía eso. Yo sentí una fuerza increíble, sobrenatural en el proceso en el cual yo estaba pasando. Y al pasar del tiempo, Dios sigue trabajando conmigo. A los 2 años, 3 años, fallece mi papá o mi padrastro, que para mí es mi papá. Y fue un proceso también muy fuerte para mí. Creo que me dolió mucho porque habían situaciones en mi niñez en la cual yo no había sanado o entendido. Y no fue hasta ahora de adulto, cuando ya uno tiene un estilo de vida distinto, cuando ya uno es proveedor, cuando ya uno es jefe de familia, uno ve la vida distinto. Luego mis hijos se van para Estados Unidos, que también fue otro golpe para mí. Y yo me estaba quedando solo, me quedé solo prácticamente. No tenía familia, porque la familia de mi mamá y de mi papá es una familia bien pequeña y no ha sido unida. Mi familia era mi mamá, mi hermano y mis hijos. Al punto de que hubo un despedida de año en la cual dieron las 12 y yo estaba solo en mi casa con una foto de mi mamá y una foto de mis hijos. Y para mí ese día me marcó tanto porque me di cuenta lo solo que estaba, pero entendí que Dios me quería así, porque donde único pude refugiarme o donde único pude buscar a Dios fue en ese momento. No tenía a quién llamar, porque yo sabía que si me aferraba en otra persona o no iba a cumplir el propósito de Dios para mí. Lo entiendo ahora. Así que esos momentos fueron bien duros, pero Dios estuvo conmigo en todo momento. Fue restaurando mi corazón. Yo guardaba mucho rencor por situaciones familiares que pasaron, de esa misma distancia que había. Y Dios siguió trabajando conmigo. Al nivel de que ya el concepto de familia y el anhelo de tener una familia se convirtió en mi milagro. Yo anhelaba tanto volver a tener una familia. Seguí congregándome, pero mi enfoque ya se estaba dirigiendo en mi milagro y me estaba desconectando o desenfocando de Dios. Y luego Dios me hablaba de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Una y otra vez, en diferentes prédicas, en diferentes mensajes. Y entendí que debemos enfocarnos primeramente en Dios. Y todo lo demás Él se va a encargar de añadirlo. Y cuando yo hago ese enfoque en Dios, comenzó a añadir las cosas. Mis hijos regresan a Puerto Rico a vivir y conozco a una persona especial que se ha convertido en un pilar en mi vida, en la cual ya estamos comprometidos para casarnos este año 2026 y puedo ver la respuesta de Dios a mis peticiones. Así que mi consejo, primeramente a todas las personas, esos esposos, que no caigan en la rutina, que no pierdan el detalle,
que no dejen de conquistar a sus esposas. No crean las mentiras que solo van a estar mejor, que van a tener una mejor vida. Si algo yo he aprendido en este caminar es valorar, y lo que Dios me ha mostrado es valorar a la familia, que lo más importante que tenemos acá en la tierra es la familia. Son nuestras esposas, nuestros hijos. Así que no permitan caer en lo que dice el mundo, que es fiesta, que es alcohol, que es pasarla bien, entre comillas. Valoren a su familia. Yo creo que es el consejo más grande que le puedo dar a ustedes los esposos y esposas también, a que comuniquen las situaciones, que lo hablen, que se sienten, que tengan ese tiempo para ustedes a hablar de cómo se sienten y qué necesitan. Porque no es fácil conseguir una persona alineada en lo que tú crees en Dios, en que deseen crear una familia. Hoy día eso no se ve, no todo el mundo está alineado a eso. Y a mí me costó muchos años poder encontrar una persona en la cual yo pueda decir yo quiero una familia con ella. Y también quiero añadir que dejen que Dios trabaje en sus vidas. Yo actualmente nunca me imaginé el vivir lo que estoy viviendo, en servir en la iglesia, en ser líder de un ministerio, en desarrollarme como me estoy desarrollando y lo que falta. Nunca me vi, yo mismo me descartaba y aún sigo trabajando con eso y pidiéndole a Dios que me siga mostrando cómo Él me ve. Así que no limiten a Dios, permitan que Dios siga trabajando en ustedes obedezcan y sigan caminando, que Él se va a encargar de prepararte, de llevarte y guiarte a lo que Él quiera hacer en tu vida. Sin prisa, sin presiones, simplemente obedecer, decirle así a Dios. Dios les bendiga.